la famosa e influyente revista americana Times, una revista de información general, política, actualidad, ciencia, etc., y que se publica semanalmente y tiene edición en Europa, Hong Kong, Canadá, Australia y varios países hispanos, siempre hace una encuesta. ¿Cuál es el personaje del año? Y a veces sale un político, un presidente, un religioso, un científico como el personaje del año. Pero esta vez hizo una encuesta diferente entre sus lectores. ¿Cuál es el personaje más importante de la historia de la humanidad que haya hecho una gran influencia en ella? Los lectores contestaron la encuesta y se recibieron miles de respuestas. La revista Time hizo un listado de los personajes que votaron sus lectores. Y entre ellos apareció Einstein, Buda, Confucio, Cristóbal Colón, Mahoma, Gandhi, Abraham Lincoln, etcétera, etcétera. Pero el que ocupó el primer lugar fue nuestro Señor Jesucristo. La revista Time indicó que se necesitarían argumentos disparatados para negar que Jesús de Nazaret no haya sido la figura más importante, no solo de los 2 milenios, sino de toda la historia humana. Se puede afirmar con toda seguridad que no ha habido ni habrá ningún otro hombre o ser humano cuya influencia haya sido ni remotamente tan profunda y perdurable como la de Jesús. Y en los evangelios vemos al Señor Jesucristo, que era un maestro muy especial, que aprovechaba todos los lugares que podían servirle de púlpito para comunicar sus enseñanzas a sus oyentes. Lo vemos en una sinagoga, en la altura de un monte, en una casa, a la orilla de un pozo o sobre una barca. Y el último de los mensajes, el más importante, fue desde una cruz. El llamado de las 7 palabras. Lo que había enseñado en diferentes lugares y con diferente público, lo resumió en un solo día. Fue el sermón más largo, duró unas 6 horas. Y el de menos palabras, solo 7 frases cortas, que resumen toda la grandeza de su obra en el mundo. Y la cuarta frase de este sermón es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros nos podríamos preguntar lo mismo. ¿Por qué Él? ¿Por qué lo abandonaste a Él, Dios mío? ¿Por qué abandonaste a tu Hijo? Abandona a los asesinos, desatiende a los ladrones, vuelve la espada a los líderes corruptos, castiga a los falsos religiosos, olvídate de los pecadores e inconversos. Pero ¿por qué abandonan a la única alma buena y sin pecado sobre la tierra? ¿Por qué a Él? ¿Por qué a Él? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús repetía el Salmo 22. Recitaba estos versículos desconcertantes. Pero no deja de ser sorprendente para los cristianos que el Hijo de Dios se sienta lejos de su Padre. Aunque sea a través de esta oración, en que Cristo se solidariza con los abandonados de este mundo. Con todos ellos, Jesús eleva al cielo esta oración diciendo: Dios mío, ¿dónde estás? Hay veces que no te vemos. Hay veces que no te sentimos, aunque presentimos que estás ahí. La oración no es una negación de Dios como algunos apuntan. Es más bien entender la voluntad de Dios, especialmente cuando produce sufrimiento o incomprensión. Jesús no dijo Dios no existe, sino que ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué he tenido que sufrir hasta el límite insospechable? ¿Por qué no ha sido posible la salvación de otra manera?
En el fondo es una continuación de aquella oración que había realizado hacía poco en Getsemaní. Entre sudor, sangre y lágrimas. Padre, si es posible que pase esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En los relatos de Jesús hay tres momentos que me conmueven profundamente y me son difíciles de comprender y explicar. Son esas oportunidades en que Jesús se quiebra de dolor y expone el lado más humano. Por ejemplo, el llanto frente a la tumba de Lázaro, el sudor que le caía a la tierra en el monte de los Olivos, y el grito angustioso en la cruz. Es que Jesús clavado en la cruz dice palabras del hombre sufriente, acosado, golpeado por sus enemigos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Días después de su entrada triunfal en Jerusalén, ahora vemos a Jesús abatido y vencido. Su misión parece una derrota. Los versos del Salmo 22 profetizan cuánto le sucede. Lo cercan, lo arrestan, lo azotan, le desgarran sus espaldas, le taladran pies y manos y se reparten sus ropas. No solo lo atacan a él, sino le despojan de todo cuanto tiene, incluso de su dignidad. La burla y el reparto de ropa expresan muy bien esa crueldad absurda de quien se mofa del vencido, de quien se ensaña del hombre caído. Y sin embargo ese salmo termina con una alabanza a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Jesús también venció esta última estocada del mal y del diablo. La tentación de desesperarse, la tentación de dejar de creer, la tentación de perder la fe y la esperanza. En la misma cruz, su pregunta angustiada con las palabras del Salmo es al mismo tiempo señal que sigue confiando en Dios. Porque ¿cómo se puede clamar a Dios si no se creyera que Él le escucha? ¿Está usted pasando por problemas difíciles? ¿Ha perdido el trabajo? ¿Tiene problemas financieros? ¿Tiene muchos temores o preocupaciones? ¿Se siente enfermo, desilusionado, olvidado? ¿Ha perdido la fe o tiene problemas difíciles familiares? ¿Tiene alguna adicción que no puede dejar o se siente solo o sola? ¿Sabe que las circunstancias difíciles pueden hacer dos cosas con nosotros? Pueden hacernos más amargos o más maduros. Cuando somos capaces de confiar en Dios hasta el extremo, hasta las circunstancias más difíciles y penosas, entenderemos estos versos y la escena de Jesús muriendo en una cruz. Entenderemos que debemos pasar de muerte por la muerte para resucitar. Esta muerte se traducirá en cambios profundos en nuestra vida, incluso cambios en nuestra forma de ser y de pensar. Mantener la fe a toda prueba nos templa como el fuego y nos hace personas nuevas, más libres, más vivas. No permita que los problemas y las circunstancias la hagan a usted una persona más quejosa y amarga, sino la hagan una persona más madura, más agradecida, que la hagan una persona resucitada. Este relato tan breve y dramático nos inspira acciones muy concretas y una de ellas es algo que decir, algo que decir. Aprovechar cada oportunidad para animar a los que no creen, a que se aferren a la salvación que Jesús nos ofrece. Jesús es el hombre más importante de la historia de la humanidad. En los últimos 20 años se han escrito más libros de Jesucristo que los últimos
20 siglos. El hombre más grande de todos los tiempos. Conózcalo, conózcalo. Que cada día crezca en su corazón. Más y más. Y ámelo, ámelo. Compártelo con los demás. Compártelo. Y sírvalo. Sírvale en todo tiempo.